¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Ramón Indart. Aquí estamos, segunda temporada en este hermoso canal. Me voy a correr para que vean lo que es el logo porque me fascina cada vez que lo vemos. Aquí estamos en Neutral, como cada martes, a partir de este martes, a las 8 de la noche. Punto de partida, segunda temporada en streaming con una linda programación que estamos armando. Ayer pudieron ver a los chicos de Noivara. Se va a sumar en breve Sebastián Davidowski a hacer un ciclo de entrevistas que les va a encantar. Los lunes Noivara, los martes vamos nosotros, los miércoles va a ir Seba. Y nada, vas a tener una programación muy buena. A nosotros nos va a tocar la parte de la coyuntura. Digo nosotros porque no estoy solo, me acompaña por segundo año consecutivo la querida Eugenia Mucio. Euge, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bien. Estoy re contenta, la verdad. Sí, cambio de look, vino el verano y hizo cosas. Vino el verano, llega el año electoral y nos metimos unos reflejos. Es verdad. Para renovarse. ¿Contenta en serio o contenta porque me estás mintiendo que estamos al aire? No, estoy contenta en serio, me gusta hacer este stream, me gusta hablar de la coyuntura, tenemos mucho por hablar. Este año se viene bastante fuerte, digo, por la campaña electoral, por supuesto, pero también porque es el segundo año económico de Javier Milei. El primero dijo que iba a hacer todo el ajuste, que iba a ordenar la macroeconomía. Vamos a ver en el segundo año, sobre la base de ese ajuste, sobre la base de ese orden, qué arma para después, ¿no? En el primer año el ajuste, en el segundo año el Fondo Monetario. Sí, bueno. Suena película repetida, pero te voy a hacer muchas preguntas técnicas, más allá de lo que uno crea del fondo o no, de lo que está haciendo el gobierno argentino. Hay cuestiones técnicas para entender que eso nos va a explicar Eugenia Mucio. En un ratito nomás va a estar Agustín Rombolaz, un referente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene mucha importancia el rol hoy. ¿Por qué? Bueno, porque el 29 de marzo, ahora en un ratito, se cierran las listas de lo que va a ser la primera y quizás la más importante elección antes de la nacional para el gobierno, para el PRO, para la oposición, para la Unión Cívica Radical, y va a ser acá en el territorio porteño. Por eso creíamos que Rombolá era el indicado para arrancar este año. Bueno, basta de presentaciones, suscríbanse obviamente, viralicen todo lo que quieran y arrancamos con la rosca pura y dura. Fondo Monetario va a ser tema económico, pero es inevitable hablar de Bahía Blanca. No hablar, si bien es lo más importante, que es la tragedia humana, pero fueron horas y horas de una cadena nacional obvia, lógica, pero queríamos ir un poquito más allá, para empezar a pensar sobre todo, no tanto el qué pasó, sino el qué está pasando y sobre todo también el qué va a pasar, con un intendente de Bahía Blanca que dijo: necesito 400.000 millones de pesos para arreglar esta ciudad, y el gobierno dijo: mira, de urgencia tenés 10.000. En paralelo, la provincia de Buenos Aires está desesperado buscando créditos de organismos internacionales que se brindan a situaciones de emergencia como la que está teniendo hoy, lamentablemente, Bahía Blanca. Empiezo a desandar algunos cortes de lo más importante y empiezo por algo que seguramente Euge me va a poder explicar un poquito más. Primero voy a ir al archivo. Quiero que escuchen a Milei, es el corte 2. Hablando de la obra pública. Suena medio autorreferencial porque me vas a ver en la imagen. Pero realmente es la raíz de lo que piensa Milei. Y lo pensaba en 2021. Es cierto, muchas veces cambió de opinión. Sí, pero la raíz está. Cuando le preguntábamos con Laje sobre obra pública, fíjate lo que dice entre la obra pública, el Estado y el sector privado. Una vez que vos tenés eso, presentás el proyecto. ¿Y qué hace el Ministerio de Obras Públicas? Agarra y lo llama licitación. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, aún siendo el proponente, podés perder. Y en ese proceso, ¿qué es lo que se termina limpiando? Toda la cuasirrenta. Es decir, al someterle la competencia ahí, vos lo hacés funcionar como si fuera competitivo. Y si no hay un privado que quiera hacer la ruta, que ahí sí la haría el Estado. No. Para el beneficio de un sector. Si no la quiere hacer el... A ver, ¿por qué no la... Digamos, ¿por qué no la... Si la ruta fuera necesaria, ¿por qué no habría de querer hacerla? Pienso, por ejemplo, hay un sector hay un sector o un punto, una localidad que necesita una obra para mejorar la vida a 200 personas. Pero un privado dice... A ver, digamos, la pregunta es, ¿mejorarle la vida a esas 200 personas implica arruinárselas a otros? Pero además, no, pero ¿qué haces? No, es una cuestión de suma cero. No, ¿cómo que no? No, Espera, digo, con algo lo tenés que pagar. Sí, claro. Ok, entonces se lo tenés que sacar a otro por la fuerza. Claro, pero es que no, se distribuye. ¿Cómo que no? Está bien, pero Javier, pero vos tenés... cuando vos decís, yo desde la poltrona quiero que X tenga esto, ¿cómo se lo vas a dar? Por eso, porque se lo está sacando a otro por la fuerza vía los impuestos. En ese caso, mi pregunta es,
si no hay una iniciativa privada que ve un negocio en esa obra, no se hace. No. Porque el Estado no lo puede hacer. Pero no, porque si... Dame un segundo. Porque, a ver, si el proyecto no es rentable, quiere decir que la sociedad no lo valora. Si la sociedad lo valorara, ¿sí?, sería rentable y se podría hacer. Ahí está esa raíz. Sí, a ver, estaba explicándolo todo desde una lógica de negocios. Digo, si no es negocio para un privado, ¿por qué sería negocio para las personas que viven en el lugar donde necesitan el puente para cruzar el río, básicamente? Porque, viste, cuando decían, no, bueno, porque no se hizo la obra, entonces yo pregunté en Provincia de Buenos Aires, bueno, ¿y qué obra se estaba haciendo? No había ninguna. Ahí, obviamente, entonces nos vienen a hablar de Pico, de la actualidad, pero no tenías obra. Ahora, la ruta 3, que quedó colapsada, si no es negocio, ¿quién? ¿Es negocio o no es negocio una ruta? Sí, por supuesto que es negocio. A ver, pasan camiones, pasa la ruta que va a Bahía Blanca, cruza todo el interior de la provincia de Buenos Aires, llena de campos, llena del núcleo de la actividad agropecuaria en Argentina. Sí. ¿Cómo no va a ser negocio que pasen justamente el transporte de esos productos que muchas veces se van a vender al exterior, incluso, si querés? Sí. Que pueden ser, si querés, también fuente de ingreso para reservas que hoy en día están en negativo. Entonces, digo, la lógica de negocios también se puede aplicar en cierta forma. El tema es la decisión política del Estado de hacerlo o no hacerlo. En la misma semana, Vialidad emitía este comunicado para frenar un montón de obras por el tema de rutas. Y acá Francos, lo vas a escuchar, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, va a hablar en el medio de la tragedia de Bahía Blanca. Y esto no es porque la política medio que carancheó el tema, como suele pasar, sobre todo con un tuit de Cristina. Bueno, ahora te lo voy a mostrar. Guillermo Francos, en el corte 5, habla de obra pública y dice, bueno, separémoslo. Y ahí viene mi pregunta, después de escuchar a Francos para Euge, que es, ¿se puede separar o no se puede separar este tema? Cargo en la perspectiva que el gobierno nacional tiene de este tipo de obras, sobre todo después de una tragedia como la de estos días. A ver, me parece importante, Candelaria, que separemos el tema de la tragedia del concepto general de la obra pública. Bien. Yo no conozco realmente el impacto del canal Maldonado sobre el tema de la inundación, de las lluvias, de la contención del temporal. La verdad que no soy un especialista en el tema, pero si la provincia considera que es una obra que hay que analizarla en ese contexto y escapa a las competencias de la provincia, por supuesto que el gobierno está dispuesto a analizarlo y a conversar sobre eso, ¿no? No es que estemos cerrados a analizar un tema, y por supuesto que dentro de las competencias que tienen provincia y nación, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para aliviar la situación y para prevenir futuro. Cargo en la perspectiva que el gobierno... Ahí está. O sea, primero habla de asuntos separados entre una tragedia como o un desastre, si querés, porque si lo ligás justamente a que el Estado debería velar o garantizar un cierto bienestar a la población, entonces no es una tragedia, sino que es algo que era evitable, ¿no? Podría decirse. Pero después dice, si escapa de las actividades o de la jurisdicción, si querés, de la provincia de Buenos Aires, estamos dispuestos a ayudar, entonces el Estado sí debería meterse, está un poco contradictorio. Claro, por eso, el Estado entonces sí debería meterse. Es verdad que hoy, más temprano discutía con Ceci Bufflé esto, en Infoa, y lo que ella me planteaba es, no podés tomar al Milei de 2021 como al de ahora. No, por supuesto. Ahora es un Milei mucho más pragmático, mucho Cambió menos, un montón de cosas. Un montonazo, y que aparte, más allá de que él sea el presidente y que tome las decisiones ejecutivas, tiene todo un equipo alrededor que en realidad también está gobernando. Hasta acá. Bueno, hoy me mostraban un corte de... ¿Cómo no lo traje? De Trump en una reunión de gabinete planteándole a Elon Musk, frená. O sea, un ministro diciéndole, no puedo despedir más gente. ¿Entendés que ya está? Llegué a un límite. Frená la motosierra, aplicó un bisturí. Era la frase que estaba usando el gobierno norteamericano. Claro, bueno, ahí también tenemos que pensar entonces, digo, si le dicen frenar para muchas cosas a Milei, que es esto que estamos planteando, ¿por qué no lo hicieron frenar con el asunto de Libra, por ejemplo? Porque era la hermana. Bueno, entonces... El gobierno, es discutible también, digo, el gobierno que le dice, o el alrededor que le dice, hasta acá, fíjate, tenés que ser pragmático en esto y no llevarte tanto por la ideología,
pero bueno, también tiene un círculo muy, muy chico que no le dice hasta acá. Que uno es la hermana y el otro es un Santiago Caputo que empezaba a cometer bastantes errores, y deja de ser ese mago que todas las crónicas de los periodistas más afines planteaban como una suerte de Coti Nosiglia. ¿Quién me lo comparaba con el Coti? Era Mangel el domingo. Me dice, ni que estuviéramos hablando del Coti Nosiglia, como diciendo, eso era un verdadero operador del poder. Bueno, vamos al Fondo Monetario, que me parece importante. Acá va a haber unas cuestiones técnicas, más allá del comunicado, de lo que pueda pasar, y después hay una cuestión política, pero primero vamos a lo técnico para que me expliques dónde estamos parados. Bueno, a ver, ayer a la noche, o en realidad ahora a las 12 de la noche de ayer, el gobierno publicó el DNU, por el cual le pide autorización al Congreso para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y acá hay 3 cosas importantes para entender. Bueno. El primero es que es un nuevo acuerdo, un nuevo Extended Fund Facility se llama, que es igual al de Martín Guzmán, para pagar el anterior acuerdo que sirvió para pagar el anterior acuerdo. ¿Se entiende? O sea, es un acuerdo que sirve para pagar el anterior, que sirve para pagar el anterior, ¿no? Eso es lo primero para entender. Lo segundo son 2 cosas. Uno, que establece un plazo de gracia, es decir, que durante 4 años y medio, si esto, por ejemplo, termina ahora en abril, por ejemplo, se aprueba, hasta octubre de 2029, tendríamos un periodo de gracia en el cual el gobierno no pagaría nada, absolutamente nada, mientras recibe desembolsos. Tenemos hasta... ¿Cuándo? Hasta 2029. ¿Sin pagar? Sin pagar. ¿Por qué? Porque ahora en 2026 arrancaba un nuevo pago, que es el de el anterior Extended Fund Facilities, el de Martín Guzmán. En 2026 empezaban a pagarse vencimientos de capital. Pero con esta discusión, como está planteada en el DNU, no pagaríamos nada hasta 2029. Y lo tercero a entender que es muy importante es que el DNU hace mucho foco en la situación patrimonial del Banco Central. Esto de que dice Javier Milei, de que no vamos a tomar nueva deuda, de que la plata que llegue del Fondo Monetario va a servir para pagar algo que se llama letras intransferibles del Banco Central, es esto en lo que está haciendo foco el DNU que se envió al Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve que en la discusión con el acuerdo con el fondo es súper importante cuántos dólares tiene el Banco Central. Hoy el Banco Central está en reservas negativas. Esto quiere decir que las reservas que se informan todos los días, que se llaman reservas brutas, están en terreno negativo. Porque las netas son las que están en negativo. Las brutas son lo que tiene el Banco Central más lo que tiene de organismos internacionales, el swap con China, y lo que es dólares que no son líquidos, es decir, que no están a mano para tomar en este momento. El dinero después es fungible y el Banco Central tiene sus situaciones contables para poder usar o no el dinero, ¿no? Ahora explícame lo otro, pero me voy a quedar con esa palabra, que el dinero es fungible. Es fungible. Que sea fungible significa que sí, yo lo voy a usar para pagar esta deuda. Ah, bueno, pero ya que la pago con el resto del ¿puedo qué? Bueno, y ahí está la discusión con el fondo. Más allá de la tapa de Clarín, no creo que se vea, la tengo acá y estoy bastante lejos. Básicamente la tapa de Clarín de hoy, sí, compliqué a Lázaro de arranque nomás. Bien. Gracias, Lázaro. Ahí va. Tic. Ahí está. El gobierno usará la plata del FMI para pagar la deuda con el central. Y me gusta él que dejó el kirchnerismo, como diciendo, bueno, y ahí paso a solucionando los problemas. Y ahí explícame. Y ahí paso a explicar. ¿Por qué? Porque estas letras intransferibles son papeles de deuda que emitió en su momento el Ministerio de Economía para el Banco Central, pidiéndole dólares al Banco Central. Es decir, le emitió un bono al Central y el Central le devolvió dólares. Bien. Esto a Néstor Kirchner en su mandato. ¿No? Entre 2004 y 2007. 2003 y 2007, perdón. Entonces, ahora, en realidad, el gobierno llegó, miró el balance del Banco Central y dijo, acá el Central tiene un activo. Un activo es que es acreedor de plata que le debe el Tesoro. ¿No? Entonces ahora este gobierno lo que quiere hacer es, con el desembolso, los desembolsos que vienen del Banco Central, del Fondo Monetario, que el Banco Central sanee su balance, es decir, que mejore su patrimonio, su situación patrimonial, su situación en dólares, y cambiar de acreedor. Bien.
La diferencia ahí, y por eso Javier Milei lo que dice es no va a generar nueva deuda. La diferencia ahí es que sí va a generar deuda, porque cambia de acreedor, pero el acreedor ahora es el Fondo Monetario Internacional. Pero estrictamente es cambiar deuda por ver deuda. Una es peor que la otra, pero ¿es la misma o no? No. ¿Por qué? Porque también hay una parte muy importante del DNU que dice que los desembolsos van a cancelar una parte sustancial de esos títulos. ¿Y el resto? Que es decir, que el resto no, que el resto queda. Bueno, pero entonces ahí viene la pregunta, porque lo que tenemos en la hoja de ruta es un DNU. Ahora no vamos a meter que van al Congreso, porque entonces como no tienen mayoría, básicamente se pasan la ley por donde vos quieras, por donde vos imagines, y después dicen, refrendame el DNU. Total, con una Cámara me alcanza y en diputados le va a alcanzar, porque el PRO no va a sacar los pies del plato y el acuerdo lo va a tener. Pero hay una pregunta clave que es, no te voy a dar toda la información. Y en esa no darte la otra información, son dos en realidad, o casi tres que te hago. La primera, el Fondo Monetario a cambio de esto, ¿pide o no pide una devaluación? La segunda, ¿acepta o no acepta que se intervenga? Y si acepta, ¿cuánto? Bueno, vamos a eso. A ver, que no dé toda la información. Por un lado es una situación política y por el otro lado nos da las sospechas de que todavía no está cerrado el acuerdo. Porque el único antecedente igual que tenemos de esto, ¿cuál es? Es el de Martín Guzmán, cuando crea la ley Guzmán, envía el proyecto al Congreso y lo envía con los detalles, lo envía con anexos. Y ahí se da toda una situación política en la que... El que Máximo inclusive le vota en contra a su propio ministro de Economía. ¿Por qué? Digo, y después también el masismo, hacia adentro de, en ese momento, Unión por la Patria. Frente de Todos. El Frente de Todos, perdón. Como quiera que se llame. Bueno, claro, hacia adentro del Frente de Todos no estaban de acuerdo en socializar la política económica de la que estaba hablando Martín Guzmán en los anexos, que son los detalles que acuerda con el Fondo Monetario Internacional. Porque, ¿qué pasa? Por eso no es lo mismo deberle a tu propio Banco Central que deberle al Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario te va a hacer un plan económico que vos tengas que cumplir con ciertas condiciones. ¿Una puede ser devaluar? Una puede ser devaluar, y ahora vamos específicamente a eso, pero te da ciertas condiciones para que vos generes las reservas necesarias para pagarle. Y a veces esas condiciones no son lo más benévolas, si querés, para el programa económico o para el programa social que tenga ese gobierno en ese momento. Y vamos al tema de la devaluación. Dale. Durante toda la mesa de negociación con el Fondo Monetario se discutió el atraso cambiario. ¿Qué es esto? Nosotros hoy tenemos un dólar a 1.200. Más o menos 1.100, si querés en términos del dólar oficial. 1.200 y puede variar a 1.300, depende del día, en dólar MEP, dólar CCL. Y es un dólar que, comparado con los principales socios comerciales, está atrasado. Lo cual es una mala noticia para nosotros consumidores, porque cada vez que devalúan somos un poquito más pobres porque el salario no acompaña ese dólar. Yo no gano más en cuanto devalúen. Ningún trabajo me va a pagar más, voy a comprar menos cosas. Entonces, a ver, es claro, un problema. Es lo que se llama dólar barato. O sea, hoy en día, en realidad, si tenés un poco de estabilidad económica, digo, hablando de la microeconomía familiar, si tenés un poco de estabilidad económica, quizás puedas acceder mejor a un dólar. Pero ese dólar no refleja, si querés, el estado de situación de la economía. No refleja el estado de las rutas. No refleja... Sí, se entiende. Bueno, se entiende. A lo que voy es... Eso es discusión del fondo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, y les voy a pedir ahí... ¿En qué cuadro? A ver. En el cuadro, el gráfico, el 7, el 07... El gobierno está determinando el precio del dólar. Sí. Hoy en día tenemos un tipo de cambio semifijo, en el que el gobierno pone un crawling peg, que es microdevaluaciones diarias que va haciendo durante todos los días, todas las ruedas cambiarias, para llegar, hoy en día está establecido en el 1% mensual, a mover el dólar. La barra azul que está en negativo es todo lo que están vendiendo. Sí. Es lo que están vendiendo. Sí. Venta y la acumulación. Ahora explico bien el cuadro. Este cuadro de Aurum Valores explica lo que está haciendo el gobierno para sostener este dólar. A ver, el gobierno en este momento no está interviniendo en la rueda cambiaria más que con la compra y venta de todos los días del Banco Central, de la rueda original, digamos.
Lo que sí está haciendo es interviniendo en los dólares financieros. Los dólares financieros, el MEP y el CCL, se comercian a través de bonos, es decir, es en realidad un tipo de cambio implícito a partir de la compra y venta de ciertos bonos soberanos. Cambia el MEP con el CCL, que uno tiene una cuenta en exterior y el otro no. Sí. El gobierno lo que hace es enviar señales de dinero, se llama, con la mesa de dinero del Banco Central. Lo que hace es compra y vende bonos en el mercado secundario para poder sostener o no un tipo de cotización. Que entonces termina siendo una cotización, entre comillas, que es ficticia. Termina siendo una cotización sostenida y marcada por el gobierno de turno. Tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento si se terminan los dólares. Y ese es el problema. Entonces es pertinente preguntar por qué tenés que ir con tanta rapidez al Fondo Monetario de nuevo. ¿Qué? ¿Para sostener el dólar que hasta octubre otra vez? Y eso es lo que el Fondo Monetario no suele querer. A ver, después del acuerdo stand-by de 2018, se hizo una evaluación ex post que se hace con todos los acuerdos del Fondo Monetario. Dijeron que no. ¿Qué es donde dijeron? Cuando les dimos el dinero, tendrían que haber puesto un cepo y tendrían que haber mejorado su perfil de deuda extranjera. Pero el otro día, Suchovicki en Infobae nos decía, porque yo le dije, medio chequeñándolo, le digo, pero entonces es el mismo Caputo de siempre. Me dice, bueno, pero hoy tenés superávit. Entonces vos podés mostrarle, estoy ahorrando. Yo mucho que no lo entendí. Soy sincero. Le podés mostrar que estás ahorrando en la cuenta corriente. Para mí es medio pigrita repetida todo. Pero bueno, como que fingimos demencia. A ver, vos estás ahorrando en la cuenta corriente, pero después seguís teniendo un perfil de deuda muy grande con el fondo y con otros organismos internacionales. Hoy en día, ¿por qué las compras que hace el Banco Central en la rueda cambiaria no están siendo acumulables? Es decir, no pasan a reservas netas, que es lo propio que tiene el Banco Central para poder intervenir y lo que se llama también poder de fuego, ¿no? Porque justamente tiene obligaciones de deuda muy grandes y están aumentando incluso la demanda por importaciones. Hoy en día todavía tenés muy reguladas las importaciones, puedes importar cada 30 días. Eso es algo que no lo van a tocar, no creo, ¿no? No, que cambia el día que cambies el cepo, básicamente. El otro día, el lunes, almorzaba con un empresario que tiene, para que te des una idea, 1.300 empleados directos, indirectos llega como 4.000. Grande. Mal. Y me decía que en el momento, o sea, le digo, graficame el cepo. Me dice, él es socio principal de una empresa muy grande en el exterior y que tiene su filial acá. Me dice, yo cuando le mando los reportes, los tipos dicen, ok, entonces tenemos un 6% de dividendo, ¿no? Bueno, tráelos. No podés. ¿Por qué? Porque hay cepo. ¿Y qué hago con la plata? Plazo fijo. Pero ¿y si tu gobierno evalúa y te la pones? Bueno, entonces, eso es parte de... Pero él me decía, yo entiendo que no se entiende la gravedad de tener un cepo. Pero estos tipos que son socios nuestros acá, 6, ¿no? De rentabilidad, 5, después baja 4, después baja 3. Una vez que baja 2, levantan todo y son. Ya está, tu país es un quilombo, flaco. No puedo sacar la plata. Lo que me sobra no puedo estoquear porque ya no sé qué estoquear. Por eso, de golpe, este tipo que encima se puso a vender galpones de logística porque dijo que es el negocio, se llenó de galpones de logística rodeando la capital federal para estoquear cosas. Y encima no puedo sacar la plata y encima me obligás a plazo fijo. Entonces cuando devalúe me la pones. Bueno, a ver, el tema de las utilidades y dividendos, bien que lo tocaste porque es importante y está dentro de lo que se tiene que corregir el día que, a ver, el gobierno dice, nosotros pedimos plata al fondo, que todavía no se sabe cuánto y eso es algo muy importante y lo que nos da la pauta de todavía no terminaron de negociar el número, ¿no? Por supuesto. Cuando entre ese dinero vamos a sanear el Banco Central, vamos a hacer esto con las letras intransferibles y también todo lo que el Banco Central tiene que pagar, por ejemplo, o que en realidad le están pidiendo que pague. ¿Qué pasa? Utilidades y dividendos, se supone que hay 6.000 millones de dólares que esto que vos decís, que las empresas tienen que girar a sus casas matrices, o sea, y que no pueden. Eso es muy importante. Se calcula que la guita que sacarían si se liberara el cepo como hizo Macri son entre 6.000, sí, Zayat decía entre 6 y 8.000 millones de dólares. O sea que ya las casas matrices dirían, dame la guita que es mía y me la llevaría a mi casa matriz. Sí. O sea que ya estaríamos 6 abajo. Sí, el Banco Central, a mí lo que me dijo una fuente una vez que consulté, le dije, che, mira, las estimaciones privadas están diciendo que son 6.000 millones, 7.000 millones de dólares. Okay. Me valida
el dato y me dice, estamos viendo cómo darles curso. ¿Por qué? Porque el día que vos traigas la plata del fondo, el fondo no va a querer que vos la uses para intervenir en la brecha. Ese grafiquito que vimos, que son unos alrededor de 2.000 millones de dólares, que utilizó desde el julio del año pasado hasta ahora el Banco Central para poder hacer bajar el dólar. O sea, que se queme la plata en la intervención. Digamos que el Fondo Monetario sea el garante del dólar barato, básicamente. Y que al mismo tiempo va a ser garante de la apertura del cepo, porque el gobierno bien lo dijo. Cuando entre la plata del fondo vamos a abrir el cepo. Cuando abras el cepo... ¿Te lo imaginas abriéndose como la última vez? Bueno, es que ese es el tema. No es simplemente sacar el cupo de los $200 que tenemos los mortales para poder acceder al dólar oficial. Es mucho más grande. Tiene que ver con estos 6.000 millones de dólares y tiene que ver también con restricciones cruzadas que tienen hoy las empresas, por las cuales en 90 días que vos accedes a un mercado no puedes acceder a otro. Es muy complejo lo que se viene y va a tener que ser muy minucioso el gobierno para que justamente no se salga de control. Bien, vamos a seguir el tema Fondo Monetario todas las semanas porque, bueno, básicamente llegaron para quedarse. Breve rosca porteña. Después le vamos a preguntar un ratito a Agustín Rombolá qué piensa de esto. Así que se lo estoy anticipando para que no se sorprenda en vivo. Bullrich sobre Jorge Macri y quién gobierna la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mirá. Me quiero quedar con algo. Dijiste Mauricio es el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Y Jorge qué es entonces? Bueno, pero si, digamos, te dice quién va a ser el jefe de policía. Te lo dice Mauricio Macri. Sí. Te manda ayer un tuit de nuevo hablando sobre los temas de la ciudad. Sí. Me manda un tuit a mí. Sí. A ver, ¿qué ¿No hablan ustedes dos? ¿Y no hablas? Pero es que si a mí me hablan por teléfono o me manda un mensaje y me dice quiero entender el problema, yo se lo explico a Mauricio Macri. Pues me voy a su casa se lo explico. Ahora, si me manda un tuit o me manda un tuit Waldo Wolf diciéndome yo me hago cargo, pero no es mi problema. No. Lavada de manos, Poncio Pilato para los políticos. Lo que pasa es que no va. Patricia... Es increíble. ¿Quién era que cuando estábamos al aire en el momento alguien tiraba en el chat del vivo? Sí. Decía, es la misma Bullrich que era aliada de Macri cuando Macri era jefe de gobierno, ¿sabes? Claro. Es como un loop incesante de Bullrich. Dato no menor. A mí me contaron, por ejemplo, ahora que se fue, cuando hicieron el cambio de seguridad, que le habían propuesto a Marcelo Alessandro para que vuelva a Larreta. Y que Macri dijo, a Jorge Macri. Y que Mauricio dijo no. O sea, hay un proceso de intervención del gobierno porteño por parte de Macri, que le pone al jefe de gabinete, que está empezando a poner algunos funcionarios al primo que evidentemente llegó y que la gestión está loteada y que no le encuentra el agujero al mate, diría en el campo, y ahora por eso es Patricia Bullrich, que básicamente lo que quiere hacer Bullrich, como tiene nuevo dueño, como tiene nuevo jefe, es ahora detonar lo que era su aliado. Claro. Y Macri cuidando su núcleo duro también, porque digo, en la alianza con Milei, por ahora viene perdiendo. Sí. Hoy dijo en Expoagro, pará, lo tenía por acá. Dijo esto del DNU, no sé, pará. Fue genial. O sea, Macri, que fue al Fondo Monetario, de la noche a la mañana nos enteramos por una cadena nacional en Olivos. Me acuerdo porque no me olvido más que le tuve que preguntar a Mario Negri. Negri tuvo que justificar el acuerdo con el fondo, no entendía nada Negri ese día con el Congreso, no entendía nada, no sabía dónde estaba parado. Y Macri dijo hoy en Expo Agro, demuestra la debilidad institucional que el gobierno avance por decreto con el Fondo Monetario. Bueno. O sea, es el mismo ministro que tenía Macri en 2018. Sí. Bajo las órdenes de Macri. No, en ese momento, 2018, estaba en el Banco Central. Claro, estaba en el Banco Central. Estaba en el Banco Central. Bueno, pero igual sí, a ver, las autoridades del Banco Central inciden en la negociación con el fondo, o sea, sí. Está. Quería ver si tenía bueno, no importa. El otro agregado de Macri. Bueno, va a haber elecciones porteñas, entonces sí, el 18 de mayo. Sí. Domingo 18 de mayo, así que ahí, bueno, veremos. Todo esto que estás escuchando, un Macri que ahora es institucional, etcétera, etcétera. Nada, es por poder. Dijo que va a ordenar un poco el PRO cuando vuelva de Italia. Se va a Italia. Y sí, primero tiene que ir a Italia, no tiene... Es un crack. No tiene compromisos por su cargo en la Fundación FIFA. No, va a dar una clase. Ah. Una clase de... Es maravilloso. Yo también quiero. Sí.
Ir a dar una clase bueno, a Italia, volver. Yo he ido a cubrir la elección a Estados Unidos. Bueno. Y sí, bueno, es un viaje que todos queremos hacer. Pero qué cobertura, ¿no? Y te dicen, contanos qué piensa Trump. ¿Qué carajo sé qué piensa Trump? Y es difícil. Estoy acá en Washington, está espectacular Washington. Pará, Macri Clase Italia, mira, se va. ¿Dónde está? No lo encuentro, no lo voy a encontrar. Ahora, después lo vamos a encontrar. No importa, sí. Bueno, no importa, se va. Bueno, ¿qué tenés por ahí de economía? Vamos. En un ratito viene Agustín Tombolá, es uno de los referentes de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a estar hablando de la elección porteña y de los radicales también. ¿Cuántas líneas radicales hay hoy en el país? Si tiene las dos, si puede contar 10, es un montón. No sé cuántas hay. Bueno, ¿qué tenés, Eugenio? Bueno, a ver, vamos a hablar de inflación porque este viernes se conoce la inflación de febrero, que es a la que el gobierno apuntaba a que tuviera un 1 por delante. ¿No? ¿Y cuánto va a tener? Un 1, algo. Bueno, ayer salió el relevamiento de expectativas de mercado, que es esta encuesta que hace el Banco Central a las principales consultoras de la City porteña, que dio un 2,3%, lo tenemos por ahí en el gráfico 9. A ver, últimamente ahí lo tenemos, 2,3% para febrero, 2,2% para marzo, 1,9% en abril, es decir que llegaría en abril el 1 deseado por el gobierno y después seguiría su camino descendente, digamos, ¿no? Se me cruzó, un recuerdo de la elección cuando Massa en abril decía que la inflación iba a ser 3. O sea, abril parece que es como el mes al que hay que apuntar. ¿Está haciendo off Massa de nuevo? Sí, me dijeron. Volvió a armar off. No importa. Bueno, vamos a seguir con eso. Sí, porque lo que estaba por decir, estaba por decir algo que, viste, decís, no, te pidieron que no y ya estaba por decir. Bueno, yo te salvo. Dale. Continuamos con la inflación. Poneme el gráfico de nuevo, si me concentro, porque ya me quedé con Massa y el off. Tenemos 2,3% en febrero, con un crawling peg, estas microevaluaciones diarias que hace el Banco Central, en un 1%. Okay. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el gobierno había intentado cambiar la perspectiva del movimiento del dólar. Esto que hablábamos de que el gobierno fija el tipo de cambio, bueno, había dicho que ya no era un ancla cambiaria el tipo de cambio, sino que el 1% o el 2% hasta hace un mes era un factor ya inercial de la inflación. Sí. Entonces, es decir, que si hay un 1% ahí en ese 2,3% solo de dólar, hay un 1,3% que sigue siendo entre aumentos estacionales, aumentos regulados, bienes, servicios, ¿no? Ahora, estamos en marzo. Estamos en marzo. El viernes se conoce la inflación de febrero. En marzo y esta es la expectativa de la inflación. Esta es la expectativa del mercado. A ver. Okay. Tengo 2,2 en marzo, abril. O sea, ellos calculan... ¿Este REM le suele pegar o más o menos? Sí, a ver, por algunas céntimas. Todo el mercado por algunas céntimas le pega o no le pega, digamos. Están más o menos alineados. Todo esto sin pensar devaluación, ¿no? No, bueno, por supuesto. En realidad el mercado no espera una devaluación hasta después de las elecciones, si querés. Políticamente pensando, no es inteligente devaluar en el medio de una campaña electoral. O lo hiciste en enero o no lo hiciste más. El otro día le dije a un industrial esto de, no devalúen, o sea, está todo bien, me importa 3 cominos. Déjenos vivir en paz 8 meses más. No, pero la macro, yo no entiendo, pero... No, bueno, eso es cierto. Pero igual pensá que al mismo tiempo el poder adquisitivo tampoco es muy bueno y de eso te vengo a hablar también. A ver. ¿Por qué? Porque si pensamos en la inflación que viene ahora en febrero y lo que... Sí, por supuesto. Dale. Y los aumentos que en realidad habrían impulsado esta inflación tenemos... regulares como electricidad, gas y agua, prepagas, educación privada, tenemos combustibles y tenemos carnes. Carnes que venían desacelerando el año pasado y que volvieron a acelerar ahora. Y esto es súper importante porque si pensamos en la inflación a la baja, tiene que ver con el orden macro, seguramente tiene que ver con el orden macro, pero también tiene que ver con el consumo. Y me interesa que veamos estos números que son de la consultora Sentia en el gráfico 10. Vamos a empezar por ahí. Que son datos a enero, dentro de poco salen ya los de febrero. ¿Qué estoy viendo acá? Pero vos vas a ver que desde diciembre 2023 hasta ahora toda la línea está para abajo, es decir, todo eso es caída del consumo. Y de enero 2024 a enero 2025 tenemos un 10% de caída del consumo. 10%. Es decir, de todas las variables económicas, no sé, la actividad económica por un lado, la actividad industrial, que bueno, ahora también volvió a caer un poquitito, pero estuvo reactivándose de a poco y de manera muy heterogénea. Incluso la construcción,
O sea, acá es donde... Ah, y justo me llegó el de la construcción. Bien. O sea que hoy el peronismo... ¿Esta es la foto para que el peronismo diga la famosa paz del cementerio? Es verdad. Lograste la inflación, pero no hay consumo. Pero no hay consumo, pero vamos el segundo gráfico. Yo voy buscando el de la construcción que me mandaron. ¿Dónde no hay consumo? ¿Dónde? Recién te decía, alimentos es lo que estuvo traccionando también la desaceleración inflacionaria de todo el año pasado. Y porque también tiene una gran ponderación y es gran parte del IPC que mide el INDEC también, ¿no? Pero mirá en autoservicios independientes, que esto es el almacén de barrio. Si tenemos un 10% en general, ¿no? Ahí el self-service total que hace ahí el 10,6%. Tenemos un 13% en almacenes de barrio. Tenemos un 13% a donde llega la gente con menos acceso, digamos. El otro día en el almacén de barrio, donde voy a comprar yo a la vuelta de casa, en Don Torcuato, el flaco del barrio me dijo que se le acercaron de 2 marcas que hacían relevamiento para preguntarle en qué semana veían que se consumía más. Sí. Ya no lo dividían por quincena, sino por semana. Para saber si podían aplicar ofertas en una semana u otra para venderle algo a alguien. Claro. Claro, bueno, no sé cuál habrá sido la respuesta, pero quizás podría arriesgar que es la primera del mes. No, lo peor de todo es que él me decía, la primera sí, pero la segunda más. Y me dice que es que porque muchos están cobrando changueada de semana. Bueno, ahí voy con esto que estoy mostrando. Es horrible igual, ¿eh? Pensar que la changueada de la semana es como lo más marginal que hay. Bueno, tal cual. Bueno, ahora voy al tercer gráfico de consumo que trajimos, que este es de la Cámara Argentina. Los periodistas consumiríamos a última semana del mes. En la última semana, porque todos los medios nos pagan en la última semana del mes. Y todos monotributistas. Y todos somos monotributistas. Los odiamos absolutamente a todos. Una vez le dije a Máximo Kirchner, si querés que los periodistas te querramos, sí. Te queramos. ¿Querramos? Te queramos. Te querramos. Hace un proyecto donde diga, si querés pauta oficial tenés que blanquear trabajadores. Claro. Nunca lo presentó. Pero bueno. Difícil. Bueno, quiero volver al gráfico 3. Me disperso un poco. Sí, pero porque hay... fíjate que está diferenciado. Esto es de la CAC, la Cámara Argentina de Comercios y Servicios. Sí. Está diferenciado. Tarjeta de crédito, efectivo... Estoy intentando ver bien porque lo estoy buscando acá también en mi computadora, el 3. Pero lo importante de esto es que veas dónde repuntó el consumo. Porque este gráfico habla de un cierto repunte del consumo, pero no es donde estábamos mirando antes, en los autoservicios independientes. Fíjate, tarjeta de crédito del lado derecho es la liñita azul, ¿no? Y tenemos una baja muy grande en 2024, pero un repunte. Bien. Y del otro lado, también en línea azul tenemos electrodomésticos, bienes durables. ¿Qué pasó durante 2024? Tuviste reactivación de ciertas cuotas, de ciertos créditos, y quienes acceden a poder pagar en cuotas, a tener una tarjeta de crédito bancaria, a ser solventes para poder pagar esa tarjeta de crédito, los trabajadores registrados. Que somos cada vez menos. Es decir, cuando vemos un repunte del consumo, vemos un repunte del consumo de los que mejorcito están, de los que perdieron menos. Entonces vas ampliando la brecha del que puede y el que no puede comprar. Exacto. En cambio, cuando vemos la mayor caída del consumo, la vemos en los comercios de barrio, en los alimentos de primera necesidad, donde va la gente que quizás no tiene tantos accesos. Bien, es la coyuntura. Ese es el planteo que hacemos siempre acá desde el punto de partida, como lo hicimos el año pasado. Perdón. Para ir entendiendo un poco lo que va pasando, no es un resumen semanal, no corre por ahí, sino que todas las noticias que nosotros vamos viendo todos los días son noticias de coyuntura, estrictamente de coyuntura. Y lo bueno de hacer un streaming una vez por semana es que todo eso que vos podés tomar de todos los días, de todas las consultoras que ve Euge y demás, es, che, mirá, te hacemos una película de dónde estamos parados. Por eso la idea de cómo armamos el programa. Bueno, va a venir entonces a sentarse con nosotros Agustín Rómbola, referente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dale. Bueno. Bien, ahora sí está sentado con nosotros Agustín Rómbola. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien, bien. Gracias por venir, Por favor, primer programa, así que a cruzar los dedos, que esto se mantenga. Que sea de suerte. ¿Que sea de suerte? Bien, sí. Bien.
Yo te preguntaba fuera del aire, ¿dónde estabas parado hoy? Porque es verdad, es medio. La política, no voy a hacerlo radical, la política está medio así. Es como, che, ¿vos dónde quedaste parado después de la implosión que fue diciembre del 2023? Mirá, nosotros siempre estuvimos parados del mismo lado. La verdad es que nuestra defensa por la educación pública, por la salud pública, por la seguridad pública, que es algo que se está viendo y se está hablando poco, ¿no? La privatización de la seguridad que se viene dando en los edificios de los barrios donde más se concentra gente, ni que hablar en los countries, en los barrios privados. Siempre del lado de un modelo de desarrollo productivo, algo que se abandonó durante mucho tiempo en Argentina. Y siempre del lado, en mi opinión, de la defensa irrestricta e integral de la soberanía, que creo que es algo que lamentablemente la Unión Cívica Radical en algunas provincias se lo ha olvidado y se vio sobre todo en el Congreso de la Nación con la sesión de Rigi. Claro. Sí. Pero nuestro espacio siempre fue el mismo. Si después, qué sé yo, si me pedís nombres, por supuesto yo milito con Martín Lustó. Entré a militar a la política yo cuando vi que Martín Lustó estaba empezando a ser candidato allá, Lustó Terraño, 2013. Lustó Terraño, 2013. Ahí empecé ya me había afiliado al radicalismo en 2011, pero empecé a militar. ¿Pero para qué edad tenías? 21. Ah. Sí. Y después de eso empecé a conocer más referentes, ¿no? Hoy te diría que con algunas diferencias o con algunos matices ideológicos, yo creo que la gran tensión de la UCR hoy, te escuchaba antes la cantidad de líneas que puede llegar a haber en la UCR. Dije 10. Sí, puede haber más. Son medio fanáticos. Pero creo que la gran tensión y la gran línea que divide a la UCR es un radicalismo protagonista, con diferentes ideas, pero que siempre busca liderar procesos. Yo hoy te pongo 3 nombres claros, ¿no? Facundo Manes, Martín Lustó, Maximiliano Puyaro. Ok. Y que tiene sus diferencias también, pero que sobre todas las cosas creo que los une la vocación de liderar. Y por el otro lado, un radicalismo que siempre acompaña al poder de turno, ¿no? Me voy a parar, me pongo en radical con peluca y te digo, está buenísimo. Sí. Vos tenés un electorado porteño, está buenísimo, genial, para esta elección. Yo soy tucumano, maestro, y el 80% del tucumano que vota a Milei es radical. Si yo la pudro, queremos liderar, pero voy a sacar 4 puntos. Sí. Es como supervivencia o liderazgo. ¿Y ahí qué? Lo he hablado. A ver, ¿y cuál es tu mirada ahí? Lo primero que creo que hay que desterrar es la falacia de que el radical vota a otra opción. Digo, es extraño esto de... el voto radical se fue con Milei. El voto radical se fue, si el voto radical se fue con Milei, es voto de Milei. Yo nunca vi en mi vida esto de mi voto no me vota. Es extraño, no explica por qué no tuvimos candidato a presidente. Creo que es un argumento de comodidad que lo usa Mariano Campero en Tucumán, lo usa Martín Arjol en Misiones. Se lo escuché a él. Sí, pero que yo te diría, el arquitecto de todo esto es Cornejo, es Ernesto Sanz en 2015. Siempre lo suficientemente cerca del poder para beneficiarse de ello, pero lo suficientemente lejos para no hacerse cargo de las cagadas que se manda el poder de turno, ¿viste? Entonces tuvimos a Luis Petri, diputado provincial del radicalismo de la concertación kirchnerista, y ahora ministro de Defensa de la Libertad de Avanza. Petri era... Sí. No sabía ese dato. ¿Había perdido esa? Yo también. ¿Petri estaba en los radicales K? Petri fue diputado provincial del radicalismo K. Voy a buscar esa hecho, boleta. Petri, hay entrevistas que se encuentran por ahí en donde dice que las similitudes entre Alfredo Cornejo y Néstor Kirchner son demasiadas como para olvidarse. Hola, política. Muy bueno. Perdón, Eugenio. Bueno, pero eso es ese radicalismo que nosotros combatimos también. Bueno, pero ahí la pregunta entonces es si sos referente de la juventud radical, ¿no? ¿Cómo traes a la juventud hoy al radicalismo teniendo estas dos vertientes y mirando la historia y diciendo, che, cuando un radical quiso decir algo distinto, si querés, sí, vamos a ponernos en un Martín Lustó, ponele, sí. Terminó siendo bastardeado, acusado de kirchnerista, acusado de gorila, acusado de todos lados. Entonces, ¿de dónde se trae la juventud desde ese lado? Es una gran pregunta porque aparte creo que le pasa a todos los partidos políticos en general. Yo te hablo de radicalismo y me parece que si hoy, como recién dijo bien Ramón, si el otro radical que se diferencia de mí es un radical con peluca y yo soy un radical kirchnerista o peronista, entonces el problema que se da es que el radicalismo es una cáscara vacía, que muchos se encargaron de vaciar durante un montón de años. Entonces, me parece que, y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene en Argentina, en mi opinión, que es una militancia y una sociedad en donde se van diluyendo esas etiquetas partidarias. Total. Me parece que, la verdad, sos radical, sos peronista. Yo estoy participando de un espacio que con algunos amigos de la militancia fundamos, que se llama Refundación,
y que habla de libertad basada en principios de justicia, de solidaridad colectiva, libertad individual en solidaridad colectiva, con un modelo de desarrollo productivo nacional y una defensa irrestricta de la soberanía. Yo soy irigoyenista, para mí eso es irigoyenismo explícito. Hay gente que me dice, eso es de Perón. Bueno, Perón tenía un montón de raíces irigoyenistas. Si en eso a vos te convoca y te hace sentirte identificado, adelante. Seas radical, peronista, de la izquierda, de la Libertad Avanza o de donde te haya firmado la ficha de afiliación. Pero ¿no sentís que esta elección, quién era que decía? Alguien cercano a Carrió me decía, ya no es más Cristina anticristina. Va a llegar un punto, quizás no es en esta elección, porque es legislativa, tienen que ordenarse, pero llega un punto que es, y mirá, maestro, ¿estás con Milei o estás en contra de Milei? Y vos estás en contra de Milei. Totalmente. Entonces, la oferta se ordena por la demanda, pero es acá o acá. Vos tenés radicales oficialistas, radicales opositores. No hay mucha más. Absolutamente de acuerdo. Por eso te digo que ahí es donde menos sentido tiene hacer internismo adentro de la Unión Cívica Radical. Campero, ¿te querés ir con Javier? Anda, suerte, ya está. Yo después defenderé mi sello, los expulsamos, bárbaro, por una cuestión también de militancia interna. ¿Lo podés expulsar? Ya lo hicimos. Pero claro, pero es como, ¿por qué me expulsás? Porque votaste, y... Bueno, a ver, yo creo que el radicalismo tiene... Esa es una pelea para mucho después, pero creo que la Unión Cívica Radical tiene... Primero, el radicalismo es una ética, ante todo. Tiene una serie de valores, una serie de principios, y las éticas se rompen. Por eso es que se rompa y que no se doble. Uno no está medio embarazada. Digo, o respetás los principios del radicalismo o no los respetás. Si no lo respetás, en mi opinión, te tenés que ir. Te tenés que armar otro partido que también se asemeje. Digo, Luis Petri, ¿qué sigue haciendo dentro de la UCR? Si ya es un militante de la Libertad Avanza de Javier Milei. Obvio que si está defendiendo su ficha. Yo pedí la expulsión de él. Tiene algunos jefes que lo defienden con alguna intensidad un poco superior a estos 4 papanatas que votaron en contra de los jubilados después de haber firmado el proyecto para defender a los jubilados. Entonces, obviamente que ahí, por supuesto, pierde sentido decir soy de la UCR. Por eso digo, no ser de la UCR, ser de la UCR hoy me parece que es una discusión secundaria si, como bien decís, defendemos una visión de Argentina distinta a la que propone Javier Milei. Bien. Y cómo, digo, el radicalismo generalmente se lo ve como la moneda de cambio entre hay que votar un proyecto, ¿no? Entonces, esto que decís, tenés a los radicales con peluca y a los que no, pero siempre se mira el radicalismo por hacia dónde vas a jugar. Es tremendo eso. ¿Cómo vas a diferenciar eso hacia las elecciones que se vienen ahora, siendo que ya es... En la ciudad. Sí. Las elecciones que se vienen ahora, siendo que incluso la propia conducción hoy de la ciudad de Buenos Aires está adoptando prácticas y está adoptando medidas que le son propias a la Libertad Avanza. Entonces, ¿cómo le llevas esa propuesta a un electorado que está mirando a todos virar para ese lado? Y bueno, vos ahí en el medio y que no te miren como, bueno, ¿vas a hacer la moneda de cambio o no? Es una gran pregunta y yo creo que tiene que ver sobre todo con lo que venimos construyendo desde un lado determinado, en este caso de la UCR, pero de distintas áreas, de distintos espacios políticos que vienen militando un estrato opositor a nivel porteño. Vos me preguntás particularmente por la elección de la ciudad. Mirá, la ciudad de Buenos Aires, por más que Jorge Macri se haga el loquito pistolita, digo, está más fría, más sucia, más insegura, con locales cerrados, donde se nota que no hay gestión. Lo único que hizo Jorge Macri en estos últimos 3-4 meses, ¿qué fue? Increpar a vecinos con un video en donde le decía, la gente se le quejaba, porque aparte lo sube él, raro, pero digo, los vecinos puteándolo porque la ciudad está sucia y el tipo diciéndole, y bueno, decime, ¿qué hago con la...? Bueno, decime vos, por eso te votamos, hermano. Digo, eso fue una de las actividades de gobierno y la otra política pública que publicó, para la redundancia, en las redes sociales, fue el operativo limpieza, que consistía en sacar a personas en situación de calle del lugar donde estaban durmiendo y disfrazarlo otra vez de operativo limpieza como si la gente fuera un residuo que se separa y se elimina. Bueno, contra eso, la verdad, a mí me parece que hay una cultura colectiva y un sentido común que se lo va a oponer inmediatamente. Me parece que el factor diferencial de lo que viene es, bueno, ¿qué pensamos para la ciudad de Buenos Aires post Jorge Macri, post PRO? Pero fíjate que, y ahí no hago el chiste radical, sino la cantidad de ofertas que va a haber en la ciudad. Claro. Tenés Jorge Macri,
quizás Larreta, si es que no le piden que se baje y se baja. ¿Ustedes con qué? ¿Lustó? Bueno, el sector de Lustó. Nuestra va a estar. El sector de Lustó. La coalición cívica. Los libertarios con Pilar Ramírez o con quien sea. Sí. Marra, a menos que Jorge Macri le pida que se baje, porque capaz que Cassiere negocia eso, me parece que va por ahí. Y el peronismo, que ve todo esto. ¿Y el peronismo morenista? ¿Y el qué? Y sí, Alequim no va a ser candidato. ¿Quién es ese? Y la izquierda. ¿El peronismo morenista? Y supongo que va a tener una oferta, va a haber como 10 litros. Pará. Peronismo morenista no es izquierda, es moreno. No, digo, peronismo morenista, izquierda si va junto. No me digas peronismo morenista. Pará, no. Saquemos del juego el peronismo morenista. Moreno no puede, te juro, hoy discutí eso con... Bueno, yo te digo lo que leí las noticias, no te pongas mal, Ramón, tampoco. Con Gonzalo, no, se están transformando a Moreno en un tipo, mirá qué divertido que es Moreno. Dejate de joder. Ok, bueno, lo sacamos, va a haber 9 listas. Igual, para eso no tenés que Censúrenlo, a ver. Peronismo morenista en Cava. Sí. ¿Peronismo militante es este? No sé, bueno. Yo lo conozco a Alequim. ¿Alequim se llama? Sí. ¿Principios y valores no se llamará? Principios y valores. Está bien, bueno, listo, perdón. Vamos. ¿No hubieran votado la suspensión de las PASO o igual si les molesta eso? Okay. Ahora, todos los espacios políticos que fueron a defender la suspensión de las PASO tienen que defender también esta oferta electoral, si no lo hubiese votado. 18 ofertas distintas. Y eso es justamente lo que estás diciendo, Ramón. Digo, si vos votás una cosa y después decís otra, siempre te van a ver como moneda de cambio. Entonces, ahora bancá lo que votaste. Siempre. Si vos votaste suspensión de la PASO, tenés que ir a explicar a la gente por qué es mejor que las PASO se hayan suspendido. Yo no estaba tan de acuerdo con que se suspendan las PASO. Entiendo el contexto, entiendo que una legislativa hasta incluso puede ser razonable ampliar las ofertas, porque si no es verdad que una PASO también te la cierra como en embudos. Entonces, en vez de tener 10 listas, vas a tener 5 pasos o 4 pasos. Y eso también te puede llegar a cerrar después las candidaturas, te puede cerrar la oferta. Bueno, ahora hay que ir a defenderla. Es verdad, vamos a una elección súper atomizada, que probablemente que salga primero no salga con 50 puntos o 55 como sacó Lilita Carrión en 2017. Y que me parece que en ese sentido, de vuelta, el diferencial yo creo que va a estar en lo que tenemos para proponer de cara a la construcción de una ciudad de Buenos Aires post-macrista. ¿Qué ciudad queremos? Queremos una ciudad donde la desigualdad se siga ampliando. 2 veces dijiste post-macrista. Sí, yo creo que se está generando un caldo de cultivo anti-pro que ya es irreversible. Bueno, en algún momento ¿Dónde lo ves? Se termina acá. Lo veo en los barrios populares, lo veo en el cordón Rivadavia, lo veo acá en las zonas productivas / culturales, en los ámbitos culturales. Todo Palermo, Colegiales. Palermo, Colegiales, Chacarita, Villa Crespo. Pero ¿desde dónde ves ese antipro? ¿Desde el antipro que planteó La Libertad Avanza diciendo el pro fue muy tibio? ¿O desde otro lado? Bueno, es buenísimo eso que decís, pues tiendo a creer que en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires está gestando un caldo antipro que viene a elegir la opción libertaria. A mí me parece que el problema de Jorge Macri haciendo una perfo de Milei, lo que hace es diluirle la identidad y generar una migración obligatoria de los votos para La Libertad Avanza. Entonces, me parece que aparte de no ser algo en lo que yo creo, me parece que es una movida que no tiene mucho sentido en términos comunicacionales. Pero ahí entonces es un verdadero quilombo para ustedes. Es diferenciarte de Jorge Macri, que claramente no era el que quería Larreta, el candidato de Larreta era Lustó, pero al mismo tiempo diferenciarte de un Milei que básicamente le está bastardeando la ciudad a Macri a mano poder. Eso tenés que reconocerlo. O sea, le están haciendo la vida imposible a un tipo que obviamente no le encuentra la gestión. Totalmente. Totalmente. Yo lo que creo es que Javier Milei, primero su gobierno se cae a pedazos. Yo creo en 2027 esto se termina y hay que prepararse en este 2025 para eso. Me parece que la gente de la ciudad de hecho hay que mirar los números. No le fue tan bien a Milei en la ciudad de Buenos Aires en el balotaje. Fue creo el segundo distrito en el que peor le fue. En el balotaje contra Massa, digo. Por más que ganó por muy poquita diferencia. La gente no compra el buzón de La Libertad Avanza. El porteño no compra el buzón de La Libertad Avanza o no lo compra del todo. Creo que en este contexto muchísimo menos. Y después, como te digo, nosotros tenemos una diferencia identitaria, espiritual con La Libertad Avanza. Pero acá es opositor. Sí, claro. Ese es el problema que tenemos. Bueno, y ahí viene el diferencial más obvio con La Libertad Avanza, es que nosotros creemos y hemos construido un Estado que respondía a las demandas de la ciudadanía. En la Ciudad de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo Económico, con José Luis Justo y ministro, se fomentaron los proyectos de desarrollo productivo tanto en los pueblos gastronómicos como en los barrios populares, también en los comercios de cercanía. Y eso en los números se vio. ¿Y a quién tiene? No tengo ni idea. Creo que acaban de nombrar a Lombardi. ¿A Lombardi? Bueno. Se lo puso Macri. Mauricio. No sé qué sabe de desarrollo económico tampoco Lombardi. No. Pero bueno,
problema de Jorge Macri. Yo lo que digo es que nosotros tenemos y creemos en un Estado eficiente, en un Estado que responda a las problemáticas de una ciudad de vuelta cada vez más desigual, cada vez más pobre. Vos pensás que la ciudad de Buenos Aires tiene 100.000 pymes menos que hace 10 años. Y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 100.000, perdió 100.000 pymes en 10 años. Y la ciudad de Buenos Aires es el distrito más productivo solamente atrás de la provincia. ¿Viste? Esto parece que la ciudad es un lugar con centros culturales y comercio de cercanía. La ciudad tiene miles de empresas, cientos de fábricas, especialmente en la zona sur. Acá en Villa Crespo también hay un polo interesante de medicamentos. Y me parece que toda esa parte se la viene olvidando el gobierno y la gente lo termina viviendo. Digo, porque tampoco es solamente los 3 palos y medio de porteños que viven acá. En la ciudad hay 7 millones de personas todos los días yendo y viniendo. Ahora, ¿qué hace Jorge Macri después que los Focus le dieron de una forma determinada? Sale a anunciar una línea F. Sí. Que es con Barracas con Transitalia. Que el PRO la propuso 4 veces, las 4 veces fue mentira, para la cual no hay partida presupuestaria asignada. ¿Esta es la 4ª vez que la F se plantea? Santoro no fue que hizo la campaña haciendo el trayecto en auto. ¿Quién la había hecho? Santoro. ¿Santoro? Sí. Bueno. Pará, que la F le hicieron, viste que se hizo viral en el partido de fútbol. Estaba jugando Boca, no sé quién. Sí, sí. Una vergüenza. Y apareció el graph. Subite a la nueva línea F. Es una vergüenza. Yo se lo mandé un pucharío de Jorge Macri cuando vi el tweet y digo, che, boludo, es un montón. Y me dice. Y me manda el del monito, ¿viste? Como diciendo, ¿qué quiere que haga? Es que el único gasto que hicieron fue en propaganda. Algo tenemos que comunicar. Bueno, son muy larretistas también. Claro, que querés ir a la parte más horrible de esto. No está ni terminado ni el estudio de factibilidad de la línea F. No es que, o sea, claro. Ahí son 2 años. O sea que no sabemos todavía si es factible poder hacerla. Pero Jorge Macri no sabe. No sabía idea, eso. No tiene ni idea. Pensé que era el arranque de la licitación. No, ¿qué va a ser? Todavía es factibilidad. No está terminado el estudio, Martín. Qué necesidad de anunciar cosas. Claro, ya lo anunció en 2023, Martín. El estudio de factibilidad. Porque nosotros tenemos una visión de Estado, pero vamos prometiendo de forma realista las cosas, ¿no? Y mintiendo a la gente con cualquier boludez que te sale en un focus group, ¿viste? Bueno. Lo más importante que sabemos de Jorge Macri en 2 años de gestión es que es Team Membrillo. Eso sí lo sabemos. Creo que es el y que sabe hacer Vitel Toné. La gestión de Jorge Macri. Sos malo, ¿verdad? No, bueno, pero no vi absolutamente nada. Digo, no hay gestión. Pará, no, voy a ponerme en Jorge Macrista. Tiene que haber alguna. Yo no recuerdo absolutamente nada. El Vitel Toné. No, Saúl. Pará, te juro que antes que termine la nota. Alguna vamos a encontrar. Estoy diciendo, che, no hay más piquetes en la ciudad y ahí te va a decir, no, esta fue Patricia Seguro que lo acabó a palos y le puso causa judicial. Lamentablemente, a base de palazos y tiros a los jubilados. Bueno, no, yo qué sé, que no haya piquetes. Yo banco, que no haya piquetes. No te digo los jubilados, pero piquetes. Pero esto no tiene que ver con Jorge Macri. No, por eso, yo sé. Pero vos me estás planteando. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la forma en la que se hizo, pero estoy de acuerdo. ¿Y cómo lo sacás? Dale, pará. Vamos a una muy buena pregunta. ¿Cómo lo sacás si no lo sacás? Primero haciendo un enchastre como el que hizo Patricia Bullrich. Primero te hablo desde el diagnóstico. Me parece que el único que contestó las preguntas que la gente estaba haciendo fue Milei. Y el único que con sus atrocidades, sus barbaridades, sus delirios las contestaba fue él. Y por eso se pierden las elecciones. Digo, durante mucho tiempo, incluso el radicalismo, estuvimos contestando preguntas que nadie se hacía. Mal. Y creo que esa fue una gran... Los periodistas también. Claro. Discutiendo de cuestiones que no importaban. Un gran factor explicativo de por qué termina ganando el único tipo que con barbaridades contestaba las preguntas claves de la gente. Después, digo, hay experiencias internacionales en donde no tenías que cagar a palos a los jubilados para que se corrieran de... Pará, porque mal cortado estoy quedando como que... Péguenle a los jubilados. Yo estoy hablando, Yo estoy hablando de Beliboni. Beliboni, diría Vilouta. Yo estoy hablando de Beliboni la 9 de julio. Sí. Que te hacía una pueblada y te decía, dame plata. Bueno, está claro y está claro que, que ahí, por supuesto, de vuelta. Yo soy beberiano, el monopolio y la fuerza la 9 de julio no. Lo tiene el la Estado. 9 de julio no. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, también estoy completamente de acuerdo con una política pública en materia de seguridad un poco más efectiva. Y ahora el que se está armando la campaña de Jorge Macri es Waldo Wolf, que ya se le escaparon 15 presos en lo que va del 2025 y tuvo 13 fugas en 2024. Entonces nos cagan de risa la cara. ¿Cómo me dice hablar de seguridad? Si la única propuesta que tiene el PRO, votada por el peronismo, fue construirle una cárcel a Kicillof y Marcos Paz. Digo, la ciudad de Buenos Aires ni siquiera tiene hoy la dignidad de hacerse cargo de sus propios presos.
¿Vos estás de acuerdo con esto que dijo Bullrich en la semana de que el que gobierna es Mauricio Macri ahora? ¿Vos crees eso? No sé, no creo, no creo, no creo la verdad. No me parece, no me parece en absoluto. Mauricio Macri ya gobernó la ciudad, tuvo sus aciertos y sus errores, lo mismo con Horacio Rodríguez Larreta, ahora Jorge Macri. Es un proceso político muy largo, del que Patricia Bullrich también fue parte. Yo no me creo ni en pedo esto de uno que dice que vuelve, que se fue enojado, el otro de la otra que putea desde un cargo de ministerial. O sea, no le crees a Larreta. No le creo a nadie que haya formado parte de ese partido político que nos trajo de vuelta, con aciertos y con errores, porque hay transformaciones que son válidas, la ciudad mejoró en un montón de aspectos desde que el PRO gobernó, también empeoró muchísimos otros, y me parece que es natural también de una democracia que otro partido se encargue de gobernar el distrito. Me parece que hoy, por eso digo, nosotros estamos ante una oportunidad única en 2025 y en 2027 porque tenemos una experiencia de gestión, porque como te dije, José Luis Justi fue ministro de Desarrollo Económico durante 2 años en la ciudad de Buenos Aires. De Larreta. De Horacio Rodríguez Larreta. Y porque me parece que estamos demostrando, con Maximiliano Puyaro, por ejemplo, en Santa Fe, que hay una manera de gestionar desde el monopolio de la fuerza legítima y también desde una visión de desarrollo económico y de desarrollo productivo que hoy la ciudad de Buenos Aires necesita de manera urgente. Y creo que esa visión de Estado, con desarrollo, con seguridad y sobre todo con los servicios públicos que den que sean efectivos a la hora de solucionar problemas, educación y salud para empezar, más la asistencia social de los barrios populares, me parece que el radicalismo y que sobre todas las cosas nuestra candidatura o nuestro liderazgo con Martín Lustó al frente de esa propuesta y de esta organización política es la que mejor preparada está. Tengo una. Hay vacantes en la ciudad. Sí. Con Larreta era un quilombo, cada inicio de clases. Esta vez no vi una queja. Y mirá que le encontré. Y ploteó los colectivos azul. Es cierto, y ploteó los colectivos azul. A él solo le gusta eso. Es una cosa increíble. Se toma. Eso te muestra. Es la prueba más clara de que no se toma un puto bondi. Sí, tremendo. No, nunca. Gran chicos, problema de la política. No, pará. Tampoco que un político te venga a mentir a decir yo me tomaba el bondi. Ramón. Es Jorge Macri, nunca se tomó un colectivo. Yo no tengo drama que no se tome un bondi. Pero hace cuánto. Por mí viajar en avión mientras que la cosa funcione bien. ¿Hace cuánto un político no hace una fila en el súper? No, eso es recontra populista. No, eso es como decirle al presidente. Eso es como decirle al presidente, ¿cuánto sale el kilo de pan? No tengo idea, pero flaco. Tenés que hablar con lo que es este país. Tenés que hablar con la gente. No, tenés que tener funcionarios idóneos que vayan. Bueno, pero ahí también podríamos decir, hasta que fue vocero presidencial, Manuel Adorni se tomaba el bondi para ir a trabajar. Por eso ganó esta opción política. Por supuesto. Pero entonces. Javier Milei se tomaba un puto bondi, se tomó un bondi en 2022 probablemente. Yo creo que hay. O sea, para vos eso es algo. Nunca se tomó un bondi y fue presidente. Sí, ¿cómo le fue? Duró 4 años y llegó a presidente. Sí, por supuesto que llegó a presidente, pero me parece que nosotros, y creo que aparte Macri es uno de los tipos que más explican esto de la casta a la que Milei hizo referencia, no tienen conexión, por supuesto, el sentido figurado que yo tengo un mondino, pero digo, no, está bien. Los tipos, yo los vi varias veces, miran Excel en un proyector que les hace un asesor que tampoco tiene el más mínimo contacto con la realidad, que se lo manda a hacer a un pibe que también empieza a despegarse. Digo, no hay diálogo, no hay conexión con la gente, no termina. Pero en el radicalismo sí. Si no somos gobierno hace un montón de años en la ciudad de Buenos Aires, lo que más hicimos todo este tiempo fue caminar la calle. Caminar. Por supuesto, lo único que sostiene al radicalismo en la ciudad de Buenos Aires sobre todo son los comités abiertos. Hoy el radicalismo tiene más de 3.000 comités en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que casi todos arrancan bien. Sí. Es medio como los periodistas, arrancamos todo bien y después terminamos todos viciados con la rosca, el coso. Total. Es medio así. Seamos francos. Bueno, sí, después terminamos todos como cansados, rosqueando, ya no. Es verdad. Tenés otras prioridades por ahí. Y creo que pasa lo mismo acá. Yo les digo mucho a algunos con los que me he peleado que se institucionalizan. Empiezan a formar parte. Tenemos diputados que, viste, distintos partidos que. Es la Cámara que terminó siendo statu quo. Claro, forman parte del inventario de los recintos, viste. Están hace 1000 años, hablan de temas que les importan a ellos solos y que por ende creen que le importa a la gente. Y después salís a la calle y, viste, no te conoce ni el carnicero de la esquina y estás hace años dando vueltas e intentando generar algo que ya en algún punto ni siquiera sabés qué es. Por eso creo que hay de las cosas muy claras en este contexto de Argentina. Argentina necesita primero que nada un modelo de desarrollo productivo nacional. Eso nos va a llevar a un montón de reformas. Y sí, tiene que ser preeminente la nación por sobre las provincias, algo que nos cagó con la reforma del 94.
y que me parece que es algo que tenemos que discutir. Te va a llevar a discutir una reforma constitucional. ¿Por qué necesitamos un modelo de desarrollo productivo nacional? Porque necesitamos que se invierte y se genere empleo. ¿Cómo invierten las empresas? Y tenés una reforma fiscal. Bueno. ¿Cómo hacemos que la gente labure más y que se contrate más? Tenías una reforma laboral. Y tenemos que sacar los productos para eso. ¿Y cómo hacemos para que la gente vuelva a comprar y a vender en pesos? Hay que hacer una reforma monetaria en Argentina. Creo que la visión reformista es la que nos va a salvar. Me parece que hay un montón de, ya excediendo el radicalismo, de personas que tienen ganas y tienen ideas para todas esas áreas que te estoy mencionando. Y creo que esa tiene que ser la visión de la política que viene. Ahora, quizás todos los partidos están de acuerdo con que hay que hacer una reforma laboral. Digo, y en la discusión de qué reforma laboral queremos, sí, se termina no haciendo ninguna reforma laboral, y la reforma laboral que viene es la reforma por decreto. Exacto. ¿No? Que es la reforma de DNU del 2023, y que después llega un poco con la ley bases, y que después llega incluso hasta con un proyecto que se les da a las pymes para justamente... ¿no? Sí, bueno, pero a ver, una parte de la reforma quedó afuera, quedó judicializada. Cierto. Otra parte quedó en la ley bases. Otra parte puede llegar a entrar ahora con este proyecto que tiene para el financiamiento pymes y demás, sí, que agrega todo lo que se perdió de la reforma laboral antes. Ahora, si la única reforma laboral que se puede aplicar es la reforma laboral que va por decreto, entonces, ¿qué tipo de reforma laboral democrática propone tu espacio, sí, que creas que puede llegar a juntar la voluntad política necesaria para que un Congreso la apruebe? Es que no es ni siquiera es mi espacio, pues si tengo que ir a mi espacio político, el bloque UCR... ¿Cuántos son? De manera, hoy creo que son 20. De manera meritoria, son 33 del radicalismo, son 20 de UCR y 13 de Democracia para Siempre. Pero del bloque UCR, hasta con mérito, empeoraron el proyecto laboral que había mandado el gobierno nacional. Digo, fue peor la ley de reforma laboral que llevó adelante Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Karina Banfi, etcétera, que lo que presentó el gobierno de Javier Milei. Entonces, tenés razón, y creo que eso es para mí es un problema político este. Pepe Mujica dice, ¿no? A la izquierda la separan las ideologías y a la derecha la juntan los intereses. Bueno, mientras nosotros nos estamos peleando, si hay que cambiar una coma o hay que introducir un capítulo para los Uber, tenés a... Yo me crucé a Martín Tetaz diciendo que estaba bien el trabajo infantil en un par de medios de comunicación. O me crucé a la gente del PRO y de la Libertad diciendo que hay que ir a un modelo de 16 horas de laburo. Al contrabando del mundo, además, porque los tipos que te vienen a reinsertar al mundo no se olvidan que todo el mundo civilizado está bajando el horario laboral para duplicar los lugares y que haya el doble de laburo, el doble de puestos laborales. Entonces, estoy de acuerdo, pero creo que el problema es político primero. Y de vuelta, me parece que si nosotros, los que creemos en el no Milei, ya como lo llamaste vos, Ramón, sí, y los que creemos en una Argentina desarrollada que tenga libertad, porque este gobierno es absolutamente iliberal, que crean la libertad individual solamente a través de la justicia social o de la solidaridad colectiva, bueno, en un momento tenemos que firmar algo en donde digamos, bueno, de acá no bajamos. Nunca más nosotros podemos discutir si las universidades públicas tienen que estar aranceladas o no. No podemos discutir nunca más si las Malvinas son argentinas o no. No podemos discutir, y eso hay que cuantificarlo, digo, del tanto por ciento, la carga horaria de los trabajos en Argentina no puede ser nunca superior a tantas horas. Después nos matamos si son 9, 10 horas, pero primero tiene que salir una base normativa compartida por esos espacios que además son mayoría hoy en las instituciones argentinas. Agustín Rómbola estuvo con nosotros en el primer programa. Gracias, en serio. Muchísimas gracias. Por favor. Euge, nos vemos el martes que viene. Martes que viene a las 8 de la noche, dije bien. Gracias por estar de otro lado. Bienvenidos al segundo año de Punto de Partida. Hay muchos proyectos y este va a ser un gran año para todos los que hacemos este hermoso streaming. Nos vemos el martes que viene. Chau.